los datos ya particularmente. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Estamos viendo esta gráfica que se le preguntó a la gente qué tan preocupado o preocupada está usted por la violencia política en los Estados Unidos actualmente. Y pues bueno, estamos viendo ahí, si vemos la gráfica, hay una preocupación, pues hay una coincidencia en cuanto a la preocupación. La mayoría de los estadounidenses multiculturales y los estadounidenses de la comunidad LGBTQ y más, perdón, están preocupados por la violencia política en los Estados Unidos, y particularmente en el caso de los hispanos, el 54%, el 58%, perdón, se expresa de esa forma, hay una preocupación, pero el 30% expresa cierta preocupación, es decir, no es totalmente, y si juntamos los números estamos hablando de más del 80% de la gente que tiene algún tipo de preocupación. Si ven ustedes ahí la gráfica, establece pues básicamente lo mismo, es la gráfica que estamos viendo pues en el caso de ustedes del lado izquierdo. Esa gráfica muestra básicamente la misma cantidad de porcentajes. Por ejemplo, el total de la población multicultural, el 57%, pues obviamente expresa esta preocupación por la violencia política, y un 31% cierta preocupación, es decir, si los juntamos también es más del 80%. Sobre si cree que su comunidad corre mayor riesgo de ser blanco de la violencia política, también llama mucho la atención que el 53% de los hispanos, de los latinos, también como se les conoce en los Estados Unidos, expresan esa preocupación, mientras el 30% no está muy seguro de tal preocupación, es decir, puede haber cierta preocupación, está un poco matizada esa respuesta, pero existe ahí. El grupo que, como mencioné al inicio, que más expresa esta preocupación es la comunidad LGBTQIA+, que es el 61%, y está muy por encima de los demás grupos. Si nos vamos con la siguiente gráfica, que está enfocada particularmente en si la gente se siente o no segura de hablar de política. Bueno, la encuesta nos reveló que en comparación con 2024, un tercio de los estadounidenses multiculturales se sienten menos seguros al hablar de política, tanto en línea como en persona. Los estadounidenses de origen asiático y del Pacífico se sienten especialmente menos seguros al hablar de política que hace un año, con el 41% que se siente menos seguro al hablar de política en línea y el 45% al hablar de política en persona. Si vamos al detalle, lo que corresponde con la población hispana o latina, el 35% expresa que se siente menos seguro y el 27% más seguro. El 38% expresa que se siente pues básicamente igual, lo expresa de esa manera. En persona, eso fue platicar o hacer un diálogo en línea. En persona, la misma población, los latinos, el 35% es el mismo porcentaje, se siente menos seguro, y el 39% se siente prácticamente igual, y un 26% más seguro de hablar en persona sobre asuntos políticos. Si nos vamos en la siguiente gráfica, vamos a ver un poco más de detalle, porque a las personas que expresaron que se sentían menos seguros o seguras de hablar sobre política, se les preguntó el motivo. Quienes se sienten menos seguros al hablar de política expresaron temor a represalias o reacciones negativas por parte del público, así como preocupación sobre qué es seguro decir públicamente. Los estadounidenses multiculturales también afirmaron que la creciente polarización política los hace sentir menos seguros al hablar de política en comparación con el 2024. En el caso, en términos generales, el 61% mencionó un temor generalizado a represalias públicas o ser blanco de ataques o temor a esas a represalias. En el caso de los latinos, ese porcentaje va a 62%, y en el caso de la población LGBTQIA+, 66%, es la misma que la asiática, estadounidense y del Pacífico. Sobre
Preocupación sobre qué es seguro decir públicamente, los latinos señalan el 46% como parte de una justificación de tratar de evitar problemas, diálogos sobre política, justamente para evitar esa situación. Y luego también un 32% menciona la polarización política como un elemento que ha aumentado y que pues, les hace llevar a un ambiente de sentirse menos seguros de hablar de política. También tienen miedo, un 24% lo mencionó, a perder el empleo u otras consecuencias profesionales, justamente por cómo se expresan en asuntos políticos, que es una forma también de violencia a las personas, es decir, pues estas represalias también de alguna forma. Y también un 23%, perdón, un 26% señala que hay una fatiga por exceso de discurso político. Y hay una parte que me llamó la atención y creo que es bueno destacarlo, 23% se siente inseguro de hablar de política porque cree que es desinformado, lo cual es importante porque muchos de los problemas que estamos viendo justamente en el tema, en el escenario político actual en los Estados Unidos, tiene que ver con la desinformación. Entonces, el hecho de que las personas reconozcan que no hablan sobre el tema porque están desinformados, pues de algún modo habla bien de ese porcentaje que lo menciona. Luego, sobre las personas, que es el 25% básicamente el que respondió que se siente más seguro hablando de política, de ese 25% que en este momento sería el 100%, de ese 25%, la principal razón por la que algunos se sienten más seguros hablando de política en comparación con 2024 es que se sienten más informados y seguros de sus opiniones. Esto es interesante. Y quienes han encontrado personas con ideas afines para hablar también de política, entonces se sienten más seguros. Y lo vemos por grupos étnicos y raciales y de los diferentes grupos. Por ejemplo, el 41% de los latinos señala que de los que respondieron que se sienten más seguros, el 41% mencionó que pues se siente más informado o informada justamente para expresar sus opiniones. El